Hola chicos, excelente día. Bien, esta es la explicación de las actividades de la semana número 6, respondientes a la materia de matemáticas de tercer grado de secundaria. Son las actividades que vimos del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre. Recuerda que este tipo de videos tiene la finalidad de darte a conocer cómo se resolvían las actividades, orientarte y ver dónde te equivocaste y así poder corregir, ¿sale? Y darnos cuenta o entender un poco más los temas. Bien, recuerda que todas las actividades que estoy diseñando de manera diaria son con base a la programación, es decir, que si no ves la programación de Aprende en Casa 2, no vas a poder entender qué se tiene que hacer en las actividades. Ahora, número 2, por favor lee bien tus indicaciones, ¿sale? Que se te están mandando, te estoy mandando ejemplos también para que los sigas, ¿sale? Atención a las indicaciones y a los ejemplos. Bien, ahora sí vamos a empezar con la actividad del día lunes 28 de septiembre. El título es Aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. El aprendizaje esperado y la indicación general son las mismas de la semana pasada, de la semana número 5. El aprendizaje esperado es resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o cualquier figura. Bien, tenemos tres criterios, chicos. De hecho, aquí se los estoy marcando, son criterios de congruencia. ¿Sale? El primer criterio, que es LLL, el segundo LAL y el tercero ALA. ¿Qué quiere decir? Criterios de congruencia, recuerda que son figuras que son iguales, exactamente iguales en forma, tamaño, ¿ok? LLL quiere decir lado, lado, lado. LAL quiere decir lado, ángulo, lado. Criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Bien. ¿A qué se refiere el criterio LLL? Bueno, pues que los tres lados de nuestro triángulo deben ser exactamente iguales. Aquí dice segmento AB es igual al segmento DE, que es este. Estos dos son iguales. Luego te marca BC es igual, vamos a marcar el BC, que es este, al EF, que es el de acá. ¿Sale? Son lados correspondientes u homólogos. Recuerda, correspondientes u homólogos son los que le pertenecen a la otra figura. Lado CA, que es este, ¿cuál le corresponde en el otro triángulo? El lado FD. ¿Sale? Por eso está marcado de este lado. Bien. Si los tres lados son iguales, estamos hablando del criterio lado a lado a lado, que son congruentes. Bien, el criterio LAL quiere decir lado, ángulo, lado. Deben tener dos lados iguales y un ángulo igual. Ojo, el ángulo debe estar en medio o formado por los dos lados iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí te está marcando tres elementos que son iguales. El lado CA es igual al lado FD. El lado CB es lo mismo que el ángulo FE. Y el ángulo que comparten o que es igual es el que se forma en medio de los dos lados. Es decir, el ángulo C, que es este, con el ángulo F, que es este. ¿Sale? Aquí está marcado. ¿Vale? Entonces otra vez, estos lados son iguales y este ángulo es igual. ¿Vale? Porque está en medio de los dos lados que componen ese triángulo. Es otro criterio por el que puedo afirmar que estos dos triángulos son exactamente iguales. Bien, el tercer criterio, que es ALA, debe ser dos ángulos iguales y el lado que está entre ellos debe ser igual. Es decir, aquí decimos que el ángulo A es igual al ángulo D. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo D. Luego me marca que el ángulo, B es lo mismo que el E. ¿Sale? Entonces ya tengo mis dos pares, este con este y el B con el E. Y el lado que está exactamente en medio de los dos ángulos también es un lado igual entre ellos. Es decir, el lado AB es lo mismo que el lado DE. ¿Sale? Recuerda, dos ángulos. Y si el lado que está, dos ángulos iguales y el lado que comprende esos ángulos es igual, estamos hablando de que los triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sale? Tenemos tres criterios en congruencia, chicos. Bien.
Ahora vamos con el ejercicio. El ejercicio dice, observa el ejemplo y anota la simbología y el criterio de congruencia de cada par de triángulos. Ya tenemos un ejemplo, chicos. Este es tu ejemplo, ¿sale? Bien, aquí tenemos dos triángulos, ¿va? Estos dos triángulos tienen 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, ¿sale? Y tenemos un ángulo común, que es este de aquí, ¿vale? Entonces otra vez, este lado es lo mismo que este lado, vale lo mismo. Este lado es lo mismo que este lado. Y el ángulo comprendido, en este caso el ángulo C vale 53.13 grados. Y el ángulo de este lado es, o el lado correspondiente, el ángulo correspondiente es el ángulo F con un valor de 53.13 grados también. Entonces tengo dos lados que son correspondientemente iguales y un ángulo que también es correspondiente. Dicho ángulo está en medio. Entonces, ¿qué criterio es, chicos? Estamos dos lados y un ángulo. Criterio LAL, ¿sale? Simbología. En la simbología te pido anotar esto. Por ejemplo, tú sabes que eso significa segmento o lado AC. O sea, el segmento AC es lo mismo que DF. ¿Sale? Que es lo que decíamos hace rato. Listo. Ahora, esta que está aquí. Ángulo C es igual al ángulo F. El ángulo C es igual al ángulo F. Y son correspondientes porque son de diferentes triángulos. Y nos falta segmento BC es igual al segmento EF. Segmento BC, que es este, es lo mismo que EF, que es el de acá, y valen exactamente lo mismo, y lo podemos ver en el esquema. Entonces, yo puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio LAL. Ya dijimos que tiene dos lados y un ángulo. Bien, chicos. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ahora sí con el ejercicio. Bien, vamos a empezar con la simbología. Bueno, vamos a ubicar primero los lados que son correspondientes. Tenemos segmento GH con el segmento LK. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los dos valen 3. Entonces vas a colocar en la simbología segmento GH es igual al segmento LK. ¿Sale? Ahora, tenemos otros segmentos que son iguales. Sí, el segmento HI es lo mismo que LJ. Entonces vamos a colocar segmento HI es igual al segmento LJ. Por último, tenemos un tercer lado igual que es el GI con el JK. Estos dos lados son correspondientes y son iguales. Entonces, también los tenemos que anotar. ¿Sale? Decimos segmento GI es igual al segmento JK. Entonces ya dije que tres lados son iguales. ¿Sale? Y entonces, ¿qué criterio estoy usando de estos tres? Si estoy ubicando tres lados iguales, pues el criterio LLL. Entonces lo vamos a colocar, chicos. Criterio LLL. Solamente lo podemos dejar así. O si gustas poner aquí abajo, lado, lado, lado. ¿Sale? Bien, seguimos con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo, si me doy cuenta yo solito viendo el esquema antes, tengo que este ángulo, que es el ángulo O, es lo mismo que el ángulo P. ¿Sale? Ya tenemos dos que son iguales. También me puedo dar cuenta que el ángulo M, ¿cuál es su correspondiente en el otro triángulo? El ángulo R, porque valen exactamente lo mismo. Y el lado MO, que está en medio de los dos ángulos, vale 12. Su correspondiente es PR, que también vale lo mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a anotar mi simbología. Decimos que el ángulo O, la medida del ángulo O es igual a la medida del ángulo P. También decimos que el segmento MO
es igual al segmento PR. Y por último, el ángulo M es igual al ángulo R. ¿Sale? Te vuelvo a repetir. El ángulo O es igual al ángulo P. ¿Por qué lo dijimos? Porque aquí tenemos el ángulo O que es igual al ángulo P. Ahora, segmento MO es igual al segmento PR. ¿Sale? Porque está en medio de los dos ángulos. Otra vez, MO y PR. Recuerda que primero va el ángulo, luego el lado y luego el otro ángulo, porque el lado debe ir en medio de los dos ángulos. Y está en medio de los dos ángulos. Es el ángulo M con el ángulo R. Son iguales. M con R. ¿Sale? Bien, ahora ponemos la simbología. Perdón, el criterio. Tenemos dos ángulos y un lado. Criterio ALA. ¿Sale? Lo tenemos aquí arriba. ¿Va? Muy bien. Y el último ejercicio. El último ejercicio, ubicamos que tenemos un lado aquí igual que le corresponde este. Estos son lados correspondientes iguales. El ángulo UT es lo mismo que el ángulo el lado, perdón, ZW. Y tenemos el ángulo U, que es lo mismo que el ángulo Z. Muy bien, tenemos dos lados iguales y un ángulo correspondiente igual. Entonces, pasamos a la simbología. Decimos, aquí tenemos el ángulo que está en medio. El ángulo lo tengo que dejar en medio. Simbología, el segmento SU, su correspondiente igual en el otro triángulo es VZ. La medida del ángulo U es igual a la medida del ángulo Z. Y por último, el segmento UT es igual al segmento ZW. Tenemos dos lados correspondientes iguales y un par de ángulos correspondientes iguales. Eso quiere decir, chicos, entonces, que vamos a usar ¿qué criterio? Tenemos dos lados iguales y un ángulo igual correspondiente. Criterio LAL. Nada más lo colocamos, LAL. ¿Listo, chicos? Bien, estuvo fácil esta actividad. ¿Vale? Y también con la explicación se complementa un poco. Bien, continuamos. Vamos a pasar con la actividad del día martes, que su nombre era aplicación de los criterios de semejanza de triángulos. Mismo aprendizaje esperado, misma indicación general. ¿Sale? Copiar en tu cuaderno y resolver. Bien, ahora vamos a pasar con los criterios no de congruencia, chicos, sino criterios de semejanza. Recuerda que la semejanza, lo vimos la semana pasada, la semejanza son dos figuras o más que tienen la misma forma pero diferente tamaño, ¿ok? Resumido. Ahora, aquí te pongo dos ejercicios. El primero de ellos dice, completa la tabla con base en el ejemplo explicado, sigue los mismos pasos. Tal vez te puedes ver confundido un poco, ¿vale? Pero aquí estamos para ayudarte. Criterio de semejanza es un único criterio de semejanza que se maneja aquí, que es el criterio ángulo-ángulo, ¿sale? O sea que si dos ángulos son iguales, puedo afirmar que los triángulos son semejantes, ¿vale? Vamos a ver un poco de simbología también aquí. Primero ubicamos el triángulo y te das cuenta que el ángulo A, su correspondiente igual es el ángulo D. Y que el ángulo B es su correspondiente igual el ángulo E. Ya que ubicaste los dos ángulos, porque no tengo otras medidas en este par de triángulos, estoy afirmando que estos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, pero hay que pasar a la simbología, ¿sale? En la simbología dice, dos triángulos son semejantes y dos ángulos correspondientes son iguales. Ya dijimos cuáles son los dos ángulos correspondientes, ya sabes que es el que le pertenece de una figura a otra y que sean exactamente iguales. ¿Cuáles son esos ángulos? Ya lo dijimos, el ángulo A es igual a la medida del ángulo D y el ángulo E es igual a la medida del ángulo B. Entonces puedo decir, por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Recuerda, estos tres puntitos significan por lo tanto.
el triángulo, que aquí lo tenemos, ABC es semejante, aquí está el símbolo de semejante, al triángulo DEF. Por ahí me preguntaban los chicos, algunos compañeros, profe, ¿no importa el orden de las letras? En los triángulos no importa, porque solamente son 3 vértices, no hay problema con el orden de las letras, ¿sale? Pero ten cuidado en los cuadriláteros o figuras de más lados, ¿va? Y decimos que ¿por qué son semejantes? Por el criterio AA, que es el criterio ángulo-ángulo. El ejercicio era muy sencillo. Era lo mismo, tenemos que ubicar los ángulos iguales correspondientes en este par de triángulos, ¿sale? Que a la vista parecen ser triángulos equiláteros. Bien, tenemos que es el ángulo I con el ángulo L, pero también puede ser con este, ¿no? No hay ningún problema porque todos miden 60 grados. Entonces vamos a poner este par. El ángulo I con el ángulo L y el ángulo C con el ángulo J. Colocamos la simbología, la medida del ángulo I es igual a la medida del ángulo L. La medida del ángulo G, parece C, es igual a la medida del ángulo J. Ya tengo dos ángulos iguales y yo sé que estos tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces yo voy a decir en simbología, por lo tanto, el triángulo GHI es semejante con el triángulo KLJ. ¿Sale? ¿Por qué? Por el criterio ángulo, ángulo. ¿Sale? Y ya terminamos esa parte de ahí. Ahora, en el ejercicio 2, tal vez a algunos de ustedes les ha quedado dudas, pero eso lo vamos a estar manejando en las actividades que sobran o que faltan, chicos. Dice ejercicio 2, resuelve el problema con base en lo que se explicó en la programación. Si no comprendiste qué se debe de hacer, sigue la pista. La pista es la que te puse aquí arriba, aquí abajo, perdón. Por algo dice pista. Bien, dice, ¿a qué altura se encuentra Goku para dar el golpe final a Majin Buu? Se sabe que Majin Buu mide 2 metros, aquí está, 2 metros de altura, y que a la misma hora Majin Buu proyecta una sombra de 1.5 metros, esta es la sombra de Majin Buu, y la colina más la altura de Goku proyectan una sombra de 22.5 metros, esta es la colina más la altura de Goku, estos dos juntos proyectan una sombra de 22.5 metros. Ahora sí, dice, ambas sombras hacen un ángulo de 45 grados con el suelo. Y aquí debe ser alturas, y las alturas forman un ángulo de 90 grados. Es decir, aquí hay ángulos de 90 grados porque son las alturas, ¿sale? 90 grados, es decir, forman triángulos, ¿vale? Dice, observa el esquema y determina la altura X. Ahora sí, vamos a ver un poquito más el esquema. Aquí lo único que tienes que hacer es darte cuenta de los datos que te estoy colocando en el problema. El ángulo M dice que es el igual al ángulo P y que ambos valen 45. El ángulo M con el ángulo P, ya sabes que son ángulos iguales y son correspondientes. También te digo que la medida del ángulo N es igual a la medida del ángulo Q y miden ¿qué? Cada uno 90 grados, que es el que está aquí, N, y Q. Ahora, también te estoy colocando que el ángulo MN mide 1.5. Esto vale 1.5, que es la sombra de Majin Buu. Y que el lado PQ vale 22.5. ¿Sale? Lo que tienes que hacer es una comparación. ¿Comparación de qué? De los segmentos correspondientes. Es decir, yo ya sé que estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué lo sé? Porque tengo dos ángulos iguales correspondientes. ¿Vale? Ya lo dijimos acá arriba, son semejantes, tienen la misma forma pero diferente tamaño. Ahora vas a colocar una comparación de segmentos, es decir, el segmento MN le corresponde el segmento PQ. Pero chicos, aquí te voy a dar un consejo. Yo te solicito y te voy a solicitar mientras nos veamos todavía a distancia y no en presenciales, que la medida de los triángulos mayores lo pongas en el numerador
y en el denominador la medida del triángulo más pequeño. Es decir, en el numerador va esta medida y en el denominador va 1.5. Vamos a colocarlo, sería 22.5 entre 1.5. Siempre respetando de nuevo numerador, medida del triángulo mayor, denominador, medida del triángulo pequeño. Ya tengo esa comparación de mis dos segmentos correspondientes. ¿Cuáles son los otros correspondientes? Bueno, el segmento de RQ que vale X. ¿Cuál es el correspondiente? La altura de Majin Buu, que en este caso es el segmento ON y vale 2 metros. Vamos a colocar ambas cantidades, ¿ok? Dijimos que arriba va la medida del triángulo mayor, en este caso sería X entre 2. Lo colocamos de este lado, es igual a X sobre 2. Ahora, chicos, debes recordar un poquito aquí acerca de la regla de 3. La regla de 3 me menciona que se multiplica en diagonal y se divide por el número que sobra. Es decir, ¿qué diagonal sí puedo multiplicar? ¿Esta que tengo aquí? No, porque aquí tengo X. Entonces, esta diagonal no la puedo multiplicar. ¿Esta diagonal de aquí la podré multiplicar? Sí, porque los dos valores son numéricos. Entonces, voy a colocar una multiplicación de estos dos y el resultado se divide por el número que sobra, que en este caso sería 1.5. Te lo voy a poner aquí abajito. X sería igual, dijimos, a 22.5 que multiplica a 2 entre 1.5. 22.5 por 2 me da 45 entre 1.5. Y 45 entre 1.5 me da igual a 30. Es decir, que la altura completa, esta altura que tengo aquí, vale 30 metros. ¿Sale? Goku usa 30 metros. Entonces ya vamos a colocar aquí que es nuestro resultado final. Y decimos que X es igual a 30 metros. Listo, chicos. Y la pista decía lo mismo. Decía, al ser triángulos semejantes, divide la sombra mayor entre la sombra menor, que fue lo que hicimos. Aquí está la división de las sombras. Y el resultado multiplícalo por la altura de Majin Buu. ¿Sale? Muy bien, chicos. Era dividir entre esto multiplicado por 2. ¿Vale? Muy bien. Es otra forma. Muy bien, muchachos. Ahora, pasamos al siguiente ejercicio, a la siguiente actividad. La actividad es del día miércoles 30 de septiembre. Aquí fue algo de banderines congruentes y semejantes, así se llamó, ¿sale? Es un tema más sencillo. El criterio que ocupan aquí, no hay ningún criterio, simplemente vamos a comparar todos los elementos, que son los tres lados, con sus correspondientes, y sus tres ángulos, con sus correspondientes, ¿sale? Entonces, vamos a ver el ejemplo rápido, de manera muy rápida. Decimos, aquí ángulos correspondientes iguales. Aquí quería simbología, chicos. Los ángulos correspondientes, primero los ángulos. El ángulo A, aquí dice ángulo A con el ángulo D, miden 70 los dos. Vamos a ver, ángulo A con el ángulo D son ángulos correspondientes iguales. Bien. Luego dice ángulo B con el ángulo E, que los dos valen 70 grados. Entonces decimos ángulo B con el ángulo E miden 70 grados y son correspondientes. Y por último, el ángulo C con el ángulo F son los dos de 40 grados. Ángulo C con el ángulo F y efectivamente son correspondientes y miden 40 grados los dos. Ya dijimos que son ángulos correspondientes iguales. Ahora vamos con los lados correspondientes proporcionales, chicos. Ahora vamos a ver cuáles son los lados proporcionales correspondientes. Ángulo A entre ángulo DE. Entonces vamos a ver ángulo AB, lado AB, que en este caso sería este, entre el lado DE, que es esto. El ángulo AB vale 8 entre 4. O sea, es una comparación. 8 entre 4 es igual a 2. ¿Sale? Ahora vamos a comparar otros lados correspondientes y vamos a ver si son proporcionales. Si te sale el mismo número aquí, es una constante de proporcionalidad. Quiere decir que todos los lados son proporcionales. ¿Sale? Si tengo el segmento BC
entre el segmento EF, me quiere decir que este segmento que está aquí, BC, su correspondiente, ¿cuál es? EF. ¿Sale? Vamos a dividir otra vez triángulo mayor arriba y triángulo menor abajo. 12 entre 6 me da igual a 2. Hasta ahorita vamos bien. Vámonos con el último. El segmento CA entre el segmento FD. Vamos a ver si es cierto. El segmento CA, que es el que tengo de este lado, entre el segmento DF son lados correspondientes. Ahora va a falta dividir el mayor entre el menor. Y 12 entre 6 me sigue dando 2. Por lo tanto, los tres lados son correspondientes y proporcionales. Ya tengo ángulos iguales y lados proporcionales. Ya lo comprobé de este lado con la simbología. Ahora decimos, por lo tanto, que son esos tres puntitos, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF por tener ángulos iguales y lados proporcionales correspondientes. Muy bien, chicos. Ahora vámonos a hacer lo propio en el ejercicio, que es muy sencillo. ¿Sale? Vamos a ubicar primero los ángulos iguales. Los ángulos iguales es el G. ¿Cuál es su correspondiente en el otro triangulito? El J. El ángulo H, su correspondiente es el ángulo K. Y el ángulo I, que cuál es su correspondiente en el otro triángulo, el ángulo L. Los vamos a escribir en simbología. Decimos que el ángulo, la medida del ángulo G es igual a la medida del ángulo J. Y ambos miden 65 grados. Vamos con otra. El ángulo, la medida del ángulo H es igual a la medida del ángulo K. Y cada uno de ellos vale también 65 grados. Por último, la medida del ángulo I es igual a la medida del ángulo L y ambos miden 50 grados. Ya tenemos los tres ángulos correspondientes iguales. Bien, ahora faltan los segmentos o los lados. El lado GI, ¿cuál es su correspondiente en el otro triangulito? JL, ¿sale? Entonces lo voy a escribir. ¿Y qué voy a dividir? 30 entre 6. Recuerda que primero va el mayor y luego va el pequeño. Entonces vamos a colocar lado, segmento. El segmento GI entre el segmento JL. Esto me va a dar igual a la división de 30 que mide el segmento GI entre JL que mide 6. 30 entre 6 me da 5. Ya tengo mi primer valor que es 5. Ahora vámonos con otro segmento correspondiente. HI con KL son lados correspondientes. Y voy a dividir 30 entre 6. Hacemos lo mismo. Segmento HI entre el segmento KL. Esto es igual a 30 entre 6, que también nos da 5. Bien, vamos muy bien. Ahora nos falta el último segmento, que sería el segmento GH con el segmento JK, que son lados correspondientes y tendría que dividir 25 entre 5. Entonces lo hacemos rápido, sería segmento GH entre el segmento JK, que esto es igual a 25 entre 5 y esto nos da 5. Bien, si te das cuenta, los tres nos dieron 5. Quiere decir que estos lados que tenemos en estos triangulitos sí son proporcionales, ¿vale? Y podemos asegurar ya en la nomenclatura que, por lo tanto, el triángulo GHI es semejante con el triángulo JKL, ¿vale? Y esto lo aseguramos porque, otra vez decimos, que por tener ángulos correspondientes iguales y lados proporcionales correspondientes. Bien, chicos. Ahora,
Este ejercicio número 2 de la actividad del miércoles estaba muy sencillo, muy sencillo. Dice, colorea del mismo color las figuras que sean semejantes o congruentes y coloca en la tabla la relación. Observa el ejemplo, ¿sale? El ejemplo que yo te ponía es que esta figura, que es la figura L, era congruente o igual a la figura K. ¿Por qué? Porque aquí tienen 2 de altura, 4 de base, 4 de base. ¿Sale? Entonces le iluminamos de color azul, por eso está aquí de color azul, que L es congruente con K. Recuerda que el símbolo de congruencia es un igual con una curvita arriba y el de semejante es solamente la curvita. ¿Sale? Congruente, que sean iguales. Semejantes, misma forma, diferente tamaño. Ahora vamos a ver qué otra figura era semejante. ¿Qué otra figura es semejante? Perdón, congruente. Que sean exactamente iguales. Tenemos que es la figura M con la figura P. Entonces, en esta parte de aquí, vamos a colocar que M es congruente con la figura P. Bien, ahora vámonos a cambiar de color. Vamos ahora con las figuras semejantes. Semejantes, misma forma, diferente tamaño. Aquí tenemos una, la figura A, que es semejante con la figura B. ¿Sale? ¿Por qué puedo asegurar esto, chicos? Bueno, pues lo puedo, de hecho, realizar de esta manera, ¿sí? 2, 3.5 y 3.35, perdón. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Muy bien, chicos. Entonces, decimos que la figura A es semejante con la figura B. ¿Vale? Me faltó aquí iluminar de color amarillo para indicar que estas se colorearon de amarillo. Ahora vámonos a iluminar ya la última que nos queda. La iluminamos de color rosa, que es este cuadrado que tengo aquí, que es la figura F con la figura X. ¿Sale? Entonces vamos a iluminar también aquí la parte de nuestra tablita y decimos que la figura F es semejante a la figura X. Muy bien. Eso era todo, chicos, no estaba difícil, era muy sencillo, nada más era ubicar congruencia y semejanza. Vámonos con la actividad del día jueves, 1 de octubre. Aquí dice congruencia de triángulos en cuadriláteros. Hay que formar triángulos en cuadriláteros, ¿sale? Pero yo te puse solamente un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo, chicos, muy sencillo. Aquí la diferencia de los otros, y ya para que vayas entendiendo un poquito más el tema, porque probablemente así venga en tu examen como este ejercicio del día viernes, es esto. Dice, ejercicio 1, calcula el valor de X. En el ejercicio sigue como guía la explicación de la programación y el ejemplo siguiente. Tienes dos medios, la programación y el ejemplo que te estoy colocando de este lado, ¿sale? Mismo aprendizaje esperado, misma indicación. Aquí hay una cosita que yo te puse de mi cosecha. Dice, si dos triángulos son semejantes entre sí, entonces se puede calcular el valor de un segmento mediante una relación de proporcionalidad directa. Tú la conoces como regla de 3. Es lo que hicimos en el problema del día martes de Goku y Majin Buu, ¿sale? Es lo mismo. Ahora, aquí ya no te estoy pidiendo que tú compruebes que son semejantes. Ya te estoy diciendo que los dos triángulos son semejantes como dato, ¿sale? Ya te digo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, ¿sale? Ya te lo estoy asegurando, ya no tienes que demostrar nada. Y que el ángulo B con el ángulo D miden 90 grados. Aquí está, mira. Este es lo mismo que este, ¿va? Dice, paso número 1. Ubicar los lados correspondientes de los triángulos con los lados de los que se conocen las medidas. Es decir, ¿qué medidas tengo aquí? 4 y 3, 18 y este que me están pidiendo que es X. Son los lados correspondientes. El de acá no, el de aquí no. ¿Por qué? Porque no me están dando ningún dato en ninguno de los dos triángulos. ¿Sale? Coloca en el numerador las medidas del triángulo mayor y en el denominador las medidas del triángulo menor, que es lo que siempre te he dicho.
Vamos a ver, en el triángulo mayor tengo el segmento AB, que cuál es su correspondiente en el triángulo pequeño. ED, ¿sale? Uno vale X y otro vale 4. Entonces, AB entre ED, ya está. La otra comparación es el segmento BC, que cuál le corresponde en el triángulo pequeño, DF, ¿sale? Segmento BC entre segmento DF. Ahora dice, paso número 2, ya puse la correspondencia. Sustituye los valores numéricos en los segmentos. Segmento AB, ¿cuánto vale? X, por eso pusimos X. Segmento ED, que ¿cuánto vale? Segmento ED, que está de este lado, vale 4, por eso pusimos 4. Es igual al segmento BC, que el segmento BC es 18, entre DF, que vale 3. Por eso pusimos 18 entre 3, ¿sale? Si te das cuenta, nos da una regla de 3. Recuerda, multiplicas en diagonal y divides por el valor que sobra. En este caso, la diagonal que puedo multiplicar es esta porque están los valores numéricos. Esta no la puedo multiplicar porque aquí está la X intrusa, ¿sale? Entonces, la diagonal aquí sería 4 por 18 y lo que te resulte lo vas a multiplicar dividir entre 3. Multiplicar entre 3. Aquí lo tenemos. 4 por 18, que está aquí, entre el valor que sobra, que es 3. 4 por 18 son 72, entre 3, ¿sale? Aún no lo dividas, aquí hasta aquí lo dejamos. Ahora, paso número 4. Perdón, aquí el paso número 3 me lo salté. Dice, multiplica en diagonal los valores que se conozcan y divide por el número sobrante, que es lo que te acabo de decir. En este caso, multiplica la diagonal que tiene dos valores numéricos, 4 y 18. Aquí están. El resultado se divide por el valor numérico sobrante, que es 3, que es lo que te dice de este lado, ¿sale? Muy bien, paso número 4, divide la razón resultante para obtener el valor de X. ¿Qué es una razón? Es esto, lo que tú conoces como fracción. 72 entre 3 me da 24. X es igual a 24. Y he terminado el ejercicio. Ahora, del otro lado es más fácil. ¿Sale? Ya sabiendo esto, es fácil. ¿Por qué? Porque también te aseguro que los triángulos son semejantes y te doy el valor que estos ángulos miden exactamente lo mismo, ¿sale? Hay que ubicar los lados correspondientes iguales. Aquí pudiste haberte equivocado por lo siguiente. Acá te ponía primero el mayor y luego el pequeño. Aquí al revés, primero el pequeño y luego el mayor, para ver si es cierto que estabas poniendo atención. Primero ubicamos JK, el mayor. ¿Cuál le corresponde en el triángulo menor? GI. Entonces, esa relación la tengo que poner primero, la vamos a colocar. Dijimos JK, el segmento JK entre el segmento GI. Esto debe ser igual a los otros lados correspondientes. Primero marco el mayor, LK con HI. Entonces los colocas. Segmento LK con el segmento HI. Ahora, paso número 2 es sustituir los valores numéricos. ¿Cuánto vale el segmento JK? JK vale X entre el segmento GI, que vale 6. Entonces sería X entre 6. Primero va el mayor, que vale X entre 6. Esto es igual al segmento LK, que en este caso es el mayor que está de este lado, que vale 48 entre 4. Entonces vamos a colocar segmento LK entre el segmento HI. No, perdón, ya lo teníamos aquí, nada más era sustituir. ¿Sale? Hay que sustituir, nada más era 48, que es el mayor, entre 4. Ya que tenemos la regla de 3, chicos, recuerda, arriba van las medidas del triángulo mayor y en el denominador las medidas del triángulo menor, ¿sale? Si eso está correcto, vamos muy bien, si no, hay que volverlo a hacer, chicos, ¿vale? Ahora, ¿tenemos qué diagonal puedo multiplicar X por 4? No, pero 6 por 48 sí lo puedo multiplicar, ¿sale? Entonces vamos a multiplicar aquí abajo, quedaría X es igual a 6 por 48 entre el valor que sobra. Si yo multipliqué 6 por 48, ¿qué valor sobra? Sobra el 4. Entonces vamos a colocar el 4 entre 4. Esto es igual a 288 entre 4. 6 por 48 me da 288
entre 4. Ahorita todavía no lo resolvemos, recuerda que está abajo, ¿sale? Bien. Ahora vamos a colocar nada más la pura x, que es igual, y dividimos estos dos valores, 288 entre 4, y coloco el resultado aquí abajo. En este caso, 288 entre 4 me da 72. Eso quiere decir que 72 es lo que vale nuestra x. Este lado de aquí vale 72 metros. ¿Sale, chicos? Ya terminé. Estuvo sencillo el ejercicio. Así más o menos viene en tu examen, ¿sale? Ejercicios como este o como el de Majin Buu y Goku. Ahora, para corroborar y para reafirmar, vamos a hacer la actividad del día viernes, que ahora sí le ponemos un nombre formal a este tipo de problemas que se llama, vamos a aplicar lo que se llama teorema de Tales. Tal vez estuvo un poco confuso, ¿sale, chicos? Y yo me llevaría un poquito más de tiempo en el tema. Pero, dice, resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Bien, te dan el teorema de Tales, pero no te lo explican de una manera un poco más detallada. Ahora, hay que hacer una relación de columnas entre estos 4 conceptos con esas 4 definiciones, ¿sale? Va a ser muy sencillo. Aquí algunos chicos se confundieron. Ojo, fíjense por qué se equivocaron, ¿sale? Dice, número 1, las líneas rectas que no se cortan en un punto por mucho que las prolongues. ¿Cuáles son esas líneas que nunca se cortan por más que las prolongues? Recuérdalo bien, las líneas que nunca se tocan son las líneas que paralelas. Paralelas, por eso ponemos C, ¿sale? Bien, siguiente. Dos rectas que se cortan en algún punto y las dos líneas rectas forman 4 ángulos, pero ninguno de estos, forman ángulos rectos, es decir, no forman ángulos de 90 grados. O sea, sí forman 4 ángulos, pero no son rectos. ¿Cuáles son? Ah, bueno, son las secantes. Entonces vamos a colocar aquí la letra B, que son secantes. Vamos con la siguiente. Líneas rectas las cuales se cortan en un punto formando 4 ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Recuerda esto, hijo. Cualquier recta que se corte y forme ángulos de 90 grados, siempre se van a llamar ¿qué? Perpendiculares. Es la característica principal, que son dos rectas que se cortan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Recuerda, ángulos de 90 grados. Entonces, las perpendiculares, es inciso D. Y por último, queda un texto muy extenso y creo que muchos lo intuyeron, más que saberlo, lo intuyeron. El teorema de Tales, ¿qué nos dice? Cuando dos líneas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumplen las medidas de los segmentos formados por las paralelas de una de las rectas guardan la misma razón de proporcionalidad con las medidas de segmentos correspondientes formados por la segunda recta. Hasta yo me cansé, chicos, pero no es otra cosa que tengo este esquemita. Tengo dos líneas y si las rectas paralelas, que son esas que acabo de dibujar horizontales, cortan a dichas secantes, quiere decir entonces que estos segmentos que tengo aquí, este con este, perdón, se me fue la imagen, por ejemplo, este con este son iguales, este con este con este, y también forman lados proporcionales, ¿ok, chicos? No se preocupen, pero en las presenciales lo vamos a ver más a fondo, ¿vale? Entonces el teorema de Tales es el inciso A. ¿Cómo puedo aplicar el teorema de Tales en la solución de problemas? Ah, bueno, vamos con el ejercicio número 2. Aquí está ejercicio 2. Resuelve el problema con base a la actividad del jueves 1 de octubre, que es la actividad que ya vimos anteriormente. Con el ejemplo explicado de la altura de la pirámide de Keops, que fue una muy buena explicación, bueno, muy buen ejercicio. Cómo calculó la altura de Keops este Tales de Mileto, ¿sale? Bien, problema. ¿Cuánto mide la altura del asta de Mario Bros? Esta asta que le hemos visto en los videojuegos, que es cuando termina el videojuego, cuando acabamos la misión. Ayuda a Mario a conocer la medida de la altura del asta. Sí se sabe que la altura de Mario es de 1.8 metros. Aquí está su altura, ¿sale? 1.8 metros. Y que a la misma hora el asta proyecta una sombra de 12.8 metros. Aquí está la sombra, 12.8 metros. Y la sombra de Mario es de 3.2 metros, que es la que tenemos aquí. ¿Sale? Su sombra también. Observa el esquema y calcula el valor de X. Si te das cuenta, forma igual triángulos. ¿Triángulos qué? Semejantes, ¿vale? Muy bien. Siendo triángulos semejantes, que aquí te lo afirmo,
El triángulo ABC, que es este, ABC, es semejante al triángulo DEF, ¿vale? Son semejantes. En uno tenemos que aquí es la altura del asta, que es la que estamos buscando, y tenemos de este lado la altura de Mario, que ya tenemos 1.8. Te dice que el ángulo B con el ángulo E son 90 grados porque son perpendiculares. Este ángulo con este son de 90 grados. Y tenemos un elemento extra. Segmento AB es paralelo al segmento de E. Es decir, AB es paralelo a DE. ¿Sale? Entonces yo aquí podría poner a Mario Bros. Y hacer el triángulo aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar. Ya son semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Buscar los lados correspondientes. Este lado mayor, ¿cuál le corresponde en el triángulo menor formado por Mario Bros? La altura de Mario Bros, correcto. Esos dos lados son correspondientes. Entonces los voy a comparar. Voy a decir entonces que el segmento AB entre el segmento DE. Otra vez, AB entre DE. ¿Sale? ¿Y cuál es el otro lado que tengo? Este lado no lo voy a poner, por eso fue una línea punteada, porque no me están dando el valor de ahí. No lo voy a ocupar. Este segmento que es BC, que es la sombra del asta, que vale 12.8, ¿cuál le corresponde en el otro? Le corresponde EF, que vale 3.2. Anotamos la nomenclatura. Esto debe ser igual al segmento BC entre el segmento EF. Recuerda que arriba van las medidas del triángulo mayor y en el denominador las medidas del triángulo menor. Ahora vamos a sustituir. AB vale X entre el 1.8 que vale de E. Esto es igual al lado BC que vale 12.8 entre el lado EF que vale 3.2. Ahora ya tenemos aquí tenemos nuestra regla de 3, ¿sale? ¿Qué diagonal puedo multiplicar? Esta, y la vas a dividir entre 3.2. De tal forma que en los cálculos nos quedaría que X es igual a 1.8 que multiplica a 12.8 y que divide el valor que sobra, que sería 3.2. Entonces, 1.8 por 12.8 nos da un valor de 23.04 entre 3.2 y el resultado final sería 7.2 metros. Esto es lo que mide la altura del asta. Esto es lo que mide esta parte de aquí, el asta. 7.2 metros. ¿Sale? Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos terminado de esta manera con este ejemplo, con el de Goku, Majin Buu y el del día jueves que fue el anterior. Son ejemplos que quiero que domines, por favor, y que si tienes algún problema o duda, me comuniques eso a través de un comentario privado en Classroom. Estamos para apoyarte, chicos. Esperen alguna indicación para ver cuándo van a ser ya las reuniones virtuales con ustedes, ¿sale? Para los chicos que lo necesitan y aquellos que tengan dudas. Muy bien, chicos, hasta aquí mi participación. Espero que les sirva estos videos de explicación, que te puedan ayudar y orientar un poquito más, ¿sale? Hasta luego, chicos, y no olviden entregar sus actividades puntuales, por favor. Estamos pendientes y casi son evaluaciones, así que sigan echando ganas como hasta ahorita. Gracias y felicidades. Saludos a la papá y a la familia que están en casa. Hasta luego, bye.